todavía no termina de enganchar. Si no aparece esto, así. Ahí dice vivo. Y como ven acá esta barra, que van a documentar. Me voy a fijar en el teléfono. Dale. Hola, hola, buenas tardes. Talán, talán, buenas tardes. Vamos sumando. Hola, hola. Si quieren ir escribiendo algo, así voy leyendo, nos vamos saludando. Vamos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola Inés, buenas tardes, qué bueno que se van sumando. Bueno, mi nombre es Marian. Hola Julio, buenas tardes, qué lindo que estén. Algunos vamos estando siempre, otros se van sumando. Mi nombre es Marian Badrán, soy psicóloga. Estamos hablando sobre los 7 capitales, estas grandes pasiones. Ya hemos visto la gula, la codicia. ¿Qué más vimos? Bueno, hablamos un poco de todo lo que son las pulsiones y las pasiones. Y hoy vamos a estar completando la clase de envidia. Ya empezamos un poquito en la clase pasada a hablar sobre envidia. Yo les había pedido si podían ver esta película. Hola Andrés. Si podían ver esta película tan hermosa y a la vez tan, qué palabra usar, ¿no? Terrible, escalofriante, dura, que nos muestra las pasiones de un modo tan espectacular, que fue de Baby Jane, con estas actrices también fantásticas, Betty David y Joan Crawford. ¿Quién la pudo ver a la película? Escríbanme ahí, así sé. Después de todos modos yo la voy a contar y la vamos a ir analizando. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más y ya largo y empiezo con lo que había pensado para hoy. Si tienen alguna pregunta, la escriben, algún comentario, también lo escriben. Les recuerdo que el CEPRAM sacó cursos nuevos hoy. Fíjense bien en toda la publicidad que está mandando el CEPRAM. Hay cursos muy lindos que se van a dar por plataforma virtual. Vamos a seguir con estas clases, vamos a tratar de completar los 7 capitales. La clase que viene vamos a estar hablando de la ira. Así que vayanla pensando también, ¿no? Vayan pensando y vamos a ir juntos tratando de armar este encuentro para que sea entretenido y la pasen lindo, sobre todo eso, que algo les aporte. Bueno, les voy a leer algo que traje para hoy que me parece bonito. A mí me gusta a veces cerrar con algún relato. Hoy voy a hacer al revés y vamos a empezar con un pequeño relato. Cuenta una leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir con locura a una bella luciérnaga. El insecto iluminado huía con mucha velocidad de la feroz depredadora, pero la serpiente
no quería desistir y la seguía persiguiendo. Huyó un día de la serpiente la seguía, 2 días, 3 días. Al cuarto día, ya sin fuerza, la luciérnaga paró, la miró a la serpiente y le dijo: ¿Puedo hacerte una pregunta? No acostumbro a dar ese precedente a nadie, dijo la serpiente, pero como te voy a devorar, puedes preguntarme. Pertenezco a tu cadena alimenticia, le dijo la luciérnaga. La serpiente le contestó que no. ¿Yo te hice algún mal? No, le dice la serpiente. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. Bueno, de algún modo, este pequeño cuento o leyenda nos ejemplifica algo que tiene que ver lo más fundamental de la envidia y que tiene que ver con ese resplandor que parecería ser que el envidioso no soporta. ¿Mm? Como habíamos dicho, la envidia es esa tristeza o pesar por el bien que tiene el otro y el deseo de destruirlo. Eh, Siempre que les quede claro que la envidia, tanto como los celos, que es un derivado de la misma, tienen componentes agresivos y son estructurantes. ¿Qué quiere decir? Que están en nosotros desde el comienzo de la vida, son parte de la naturaleza humana. Tanto la envidia como los celos, si están dentro de nosotros, podemos decir, son malas, son buenas, vamos a tratar de corrernos de ahí, vamos a tratar de entenderlas, cómo se manifiestan hoy, cómo se manifiesta la envidia, sobre todo, que es lo que más se suele ver. Los celos tienen que ver más con la triangulación, con una situación en la que en lo que se cela a veces está el deseo de apoderarse del objeto y a veces no, pero tiene que ver con que hay algo que uno consideró como propio y le fue quitado. O sea, por eso decimos que entra la terceridad, sería como posterior a la envidia. A ver, para poder explicarme un poquito más y no quedarme solamente en lo descriptivo, vamos a tratar de entender cómo se forma este afecto en el ser humano y cómo después se manifiesta este afecto cuando somos adultos, o sea, en el hoy, que mucho se ve y que a mí no me gusta cuando uno dice esta persona es tóxica, entonces me alejo, porque más allá de si uno es bueno, es malo, es tóxico, lo importante es que uno no se enganche, no quede en el mismo campo, no quede en ese vínculo y pueda correrse y pueda decir, bueno, yo hago mi vida, vos haces la tuya, pero no quedar ni tratando de que el otro mitigue esas emociones, ni tratando de que el otro se dé cuenta de lo que siente o criticando lo que el otro hace. Es importante que lo veamos en el otro y que también lo veamos en nosotros, porque de algún modo este sentimiento vive en nosotros, a veces más oculto, a veces más inconsciente, a veces sale en los sueños, a veces sale en alguna crítica pasada por alto que ni nos damos cuenta, o en algún comentario, en alguna mirada. Eh, pero es importante que no nos asustemos cuando aparece y que entendamos que es parte de la naturaleza humana. Ustedes saben que ya les dije en la clase anterior que esto del ojo, la mirada, siempre fue parte de la envidia, por eso tantos amuletos en los cuales está simbolizado el ojo, porque tiene que ver con esto, que el resplandor o el brillo que el otro le pone a eso que desea. No es que uno brille por sí solo, sino que el otro lo tiñe a eso que desea con este brillo especial. Y eso que desea tiene que ver con que algún significado, alguna resonancia tiene con la vivencia de la persona, del envidioso, diríamos. Entonces no se va a envidiar cualquier cosa,
sino que se va a envidiar algo que es significativo para uno. Aunque en general la persona que es envidiosa nunca se satisface y puede ser primero con una cosa, después con otra y después con otra. Eso va a ir trocando y va a ir desplazándose porque una vez que si ese objeto o eso deseado se hace propio, pierde el valor, ya deja de tener valor, entonces vuelve a aparecer la envidia cuando lo tiene otro. Entonces, solamente se va a envidiar cuando esto está en posesión de otro. Si lo hace propio, eso se cae. ¿Mm? Podríamos decir que el resplandor está dado por esto que tiene otro. ¿Cómo se forma la envidia? ¿Qué pasa en la naturaleza para que esta emoción esté viva? Hay muchos autores, hay muchas, podríamos decir, hay varias explicaciones, como en todo. A mí me gusta lo que nos aporta Melanie Klein, y ella va a decir justamente que tiene un artículo que se llama Envidia y gratitud, que si alguien tiene ganas de leer algo un poco más académico lo puede buscar. Y ella nos va a decir que para entender estas pasiones, para entender la naturaleza humana, lo mejor que podemos hacer es tratar de entender qué pasa en el desarrollo del bebé. Y que ella que trabajaba con niños y veía qué pasa, qué hacen los niños, podía inferir y podía darse cuenta cómo aparecían crudamente todas estas emociones que aparecen también bastante crudamente en la película que vamos a conversar hoy. Ella dice, a ver si puedo explicarme. Eh, Cuando el bebé nace, lo primero que trae son sentimientos, es una ansiedad, fíjense la palabra que usa, y son sentimientos que son bastante persecutorios para el bebé, son sentimientos feos, sentimientos molestos que tienen que ver con el trauma del nacimiento, que tienen que ver con esta primera adaptación que va a tener el niño al mundo y con estos periodos hasta que llega la teta o el alimento o la madre como función materna, como alguien que va a sostener y que va a dar lo mejor de sí para que el bebé pueda crecer y va a mitigar estas sensaciones que son desconocidas, a las que también se incluyen todas las sensaciones físicas, corporales, tratar de mitigar esto que es desconocido para el bebé y así el bebé va a ir incorporando esto bueno y se va a ir dando una integración entre lo bueno y lo malo, las sensaciones buenas y las sensaciones malas. Por eso uno se dice, siempre ustedes piensen que los dichos, los dichos que se escuchan, los dichos populares, tienen mucho de verdad, ¿no? Uno dice, este tiene buena leche, este tiene mala leche, bueno, se refiere a eso, a qué pasó en estos primeros momentos. Estos impulsos más destructivos, estas ansiedades persecutorias, estas que tienen que ver con las emociones después del odio, con las emociones de la ira, de la envidia, esto destructivo se va a ir mitigando por lo bueno que va a ir recibiendo el bebé. Si esto bueno no alcanza y la mamá no tiene dificultades en tolerar todas las expresiones agresivas, todas las molestias, todos los enojos, todos los santos que va haciendo el bebé empieza como a no poder integrar esto y a sentir, porque también hay una cuestión de fusión en estos primeros tiempos, y a sentir que la madre está llena de estas sensaciones malas que él siente y que así como él siente que estas sensaciones malas lo van a destruir, él quiere destruir esto adentro. Esto es pura fantasía, o sea, no se asusten cuando yo hablo de esto porque esto tiene que ver con cosas que son fantasías, que aparecen después en los sueños, que aparecen en las películas, que aparecen en los juegos de los niños, que aparecen en las cosas que la fantasía se va desplegando y uno ahí puede darse cuenta qué pasa en el mundo interno de cada uno.
Eh, entonces, si estas vivencias de destrucción, estas vivencias de persecución del bebé han sido muy intensas, las va a poner afuera y va a sentir también que él mismo es quien está destruyendo o está poniendo cosas malas o está destrozando esto que le viene de afuera, que después va a ser como la base del mecanismo de la envidia. En la envidia decimos también que hay una fusión. La persona que envidia algo del otro siente que eso del otro le es propio. No puede diferenciar entre si es mío o es del otro. Eso tendría que ser mío. Esta pregunta, ¿por qué ella y no yo? ¿O por qué él y no yo? Si lo tiene él, también lo tengo que tener yo. Es como si todavía esa fantasía de fusión tan primaria que ocurre en los niños no se hubiera podido diferenciar y después volver a integrar y siguiera en esa emoción presente, en ese afecto presente. Entonces, la persona que diríamos no ha podido mitigar esta envidia y que sigue con tanta fuerza como se podría ver en los bebés o en los niños, tiene esto en donde cree que el otro es una prolongación de uno. Y que si el otro disfruta de eso, uno también tendría que disfrutarlo y que si el otro lo tiene, uno también. Y esto es básico, porque es básico para nuestro crecimiento, para tener una posición sana ante la vida, poder entender que hay una diferencia, que no somos todos iguales y que el otro tiene cosas que yo no voy a tener y yo tengo cosas que no va a tener el otro, porque somos semejantes, pero a la vez somos diferentes. Entonces esto hace que uno pueda aceptar ciertas desigualdades, ciertas injusticias que forman parte de la vida y que están siempre y que no sirve o que no suma a que uno intente igualar siempre estas vivencias o estas situaciones que son tituladas de injustas o de diferentes. Dígame si logro explicarme, esto es muy teórico, pero creo que es importante a qué hace, a cómo podamos entender, a qué podamos ver, decir, qué pasó con esta persona para que sea así, qué pasó, qué nos integró, qué quedó ahí, por qué no puede aceptar que yo sea distinta, por qué me ataca de ese modo cada vez que yo salgo, por qué me ataca cuando yo tengo un logro, en vez de recibir ese logro con alegría, ponerse contento, ¿por qué lo tiene que atacar? ¿Por qué ataca las cosas buenas? ¿Por qué no puede ver que lo que es bueno es bueno? ¿Mm? Entonces esto después se va a ver en los comentarios, en cosas como que tanto aparecen, que dice, yo dije que me había ido de viaje y mi amiga vino y en lugar de decirme, qué lindo que te fuiste, me dice, ay, pero yo me fui y me fui a 2 viajes más grandes y empezó a contar. Entonces eso bueno que estaba contando el otro, eso lindo que estaba contando el otro, se opaca, no es recibido, es como si ese proceso de recibir lo que el otro me está diciendo no existe. La persona que siente envidia, si no lo destruye de un modo tan explícito como a veces se hace, lo va haciendo de un modo indirecto, de un modo más solapado. Por ejemplo, así, trayendo una cosa más importante que ella hizo o trayendo ciertas generalizaciones o ya salió esta a hablar del viaje como siempre, con alguna crítica sin que lo tome como tal, o vos porque tenés tanta plata siempre te fuiste y no pensás en nosotros, o venís a tirar manteca delante de los pobres. Bueno, ciertos comentarios que pueden ser en algún sentido tolerados, pero que dejan ese sabor amargo. Entonces, cuando aparezca este sabor amargo frente a algún comentario del otro, uno ahí abre el ojo y dice, ¿qué está pasando acá? Cuidado, ¿no? Me corro, eh, lo tengo en cuenta, ¿para qué me voy a exponer con estas personas? Uno también tiene que desarrollar estrategias de cuidado y cuando eso aparece, de decir, tomo distancia, pero estar atento, aprender a visualizar estas pequeñas cositas encubiertas que nos van dejando sabor amargo. Esa es una de las cosas que uno puede detectar
o cuando el otro mira mucho lo propio, o bueno, después vienen los casos más extremos, ¿no es cierto? Cuando sin que nos dimos cuenta desapareció algo de la casa, algo que para nosotros era valioso, o prestamos algo y eso que prestamos sin querer a la persona se le rompió, que puede pasar, no vamos a decir que no puede pasar, o se le ensució, pero si esto pasa más a menudo, uno y, ¿no? Decimos, bueno, a ver, ¿habrá algo más acá? Y que también puede, eso es para el del otro, pero que también puede aparecer en nosotros. Puede ser que nosotros sintamos la boca amarga o sintamos alguna cuestión que nos quede en los ojos frente a alguna situación del otro que nos produzca como una admiración o que nos produzca una sensación de uy, y que no es solamente yo quiero, me gustaría, porque eso va a mover el deseo hacia poder conseguir algo, sino es qué bronca que me da que lo tenga el otro, ¿por qué lo tiene el otro y yo no lo puedo tener? ¿Por qué siempre el otro lo logra? ¿Por qué lo logra? ¿Qué hizo? ¿Por qué? No, y hay algo de esa, entre comillitas, malicia, que tiene que ver que no me alegro con el bienestar del otro, no lo tomo como, uy, qué bueno, qué hizo, sino que aparece esta cuestión destructiva. Entonces, tanto la envidia como los celos, está esta pulsión destructiva que Melanie Klein va a decir oral, destructiva, anal destructiva, que tiene que ver con morder, es en el caso de los impulsos más orales, querer arrancar, querer sacar o querer destruir lo que el otro ha conseguido o lo que el otro tiene. Cuando ella dice esto de los impulsos, pensemos cuánto queda en la adultez de estos impulsos que siempre tratamos también, ¿no? De mitigarlos, de acomodarlos, de que en la medida en que uno va creciendo, estos impulsos van perdiendo fuerza, pero que cuando aparece una situación en la que nos sentimos atacados, esto vuelve, ¿no? En el caso del jugador de fútbol que mordió a su compañero, o sea, aparece esta pulsión, aparece este impulso como una cuestión de defensa en este caso, pero que sale por ahí, ¿no? Sale por la oralidad. Nos comemos todo cuando estamos mal, nos tomamos todo cuando nos sentimos mal, esto impulsos anales, como dice Melanie Klein, piénsenlos cuando tanta gente va en algunas ocasiones y hay robos y defecan en la casa, o sea, hay algo en esto claramente, simbólicamente, que lo muestra así, ese acto de agresión está puesto, la agresión está puesta ahí, y estos mecanismos que en el bebé tuvieron una función, en el adulto son puestos al servicio de la agresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos sirve entender esto en el niño, porque después en el adulto también se ve de un modo distinto, pero que se ve que no hemos podido integrarlos, no hemos podido dejar el pasado en el lugar de pasado, para que el presente y el futuro puedan tomar su libre camino. Y de eso también se trata mucho de la salud psíquica, de poder estar felices en esta vida, de poder tomar lo que viene libremente sin que el pasado nos traiga o no nos deje avanzar. Bueno, y con esto voy a ir introduciendo un poquito la película, porque en la película se ve claramente cómo los personajes han quedado anclados en el pasado. Y así como estos personajes han quedado anclados en el pasado, también vemos en nuestros vínculos cómo hay mucha gente que quedó anclada en el pasado, que solo cuenta cosas de antes, que no ha podido rehacer la vida después de cierta edad, que no ha podido hacer amigos nuevos, que siguen contando historias viejas o viejos éxitos. O sea, uno se da cuenta cuando está con alguien que la vida sigue teniendo sentido o que se quedó atrás y que no ha podido de algún modo decirle adiós a este pasado. Bueno, voy a contar la película. La película es del director Robert Aldrich, un director también muy conocido que hacía estas películas de thriller psicológico, porque es una película de suspenso, si se quiere hasta de terror,
con mucho significado psicológico, y cuando pensó en filmarlo, ella tenía la escena en la cabeza. Cuando pensó en filmarlo, se le ocurrió invitar a estas dos grandes actrices. Todos sabrán, y si no, googleenlo porque está todo ahí, que tanto Betty Davis como Joan Crawford eran enemigas por la historia que habían tenido con las películas, y eran dos grandes divas, eran enemigas muy marcadas, y él se le ocurrió, justamente para darle más realismo a la película, invitarlas a ellas. Las dos aceptaron, según dice la crítica, porque estaban en una posición de ocaso, ya casi llegando a los 60 años, y necesitaban alguna película que las realce y las haga poner de nuevo en escena. Con múltiples situaciones, parece que bastante violentas, mientras se hacía el rodaje. En una de las escenas parece que Betty Davis le pegó con tanta intensidad que por 3 días no se pudo seguir la filmación, y que después Joan Crawford, en una de las escenas en que tiene que ser levantada y arrastrada por Betty Davis, se pone piedras en los bolsillos. Entonces hace que esté tan pesada que Betty Davis se lesiona la espalda. Si sabemos si esto es cierto o no, no lo sabemos, pero bueno, algo de esto seguramente es cierto. Lo que sí es cierto es que la película tiene un realismo, y que las actrices lo hacen de un modo tan espléndido bueno, vale la pena mirarlas. Yo lamento que el link que les pasé está en ese audio latino, no está en su idioma original. Si lo pueden ver con el idioma original, en donde aparece la voz de ellas, es mucho más rica que cuando está doblado, obviamente. No tiene nada que ver, la película cambia muchísimo, eso es una pena. Bueno, la película comienza con una imagen muy llamativa, y que es un payaso, una niña con su papá mirando un payaso que llora, que está llorando, y la nena está muy asustada y le dice que no quiere, y el payaso sigue llorando. Esto del payaso triste, ¿no? Y después aparece el personaje de Blanche, aproximadamente a la edad de 6 años, una niña que canta y que baila en un teatro muy esplendorosamente, una estrella en miniatura, con un papá que maneja toda esta situación, que la presenta, que canta y baila con ella. Y el teatro lleno de niños con sus madres aplaudiendo y viendo a esta maravilla de Baby Jane, así la llamaban, Baby Jane. Y por otro lado, diríamos, en una parte del telón aparece la hermana Blanche, podríamos decir aproximadamente unos 8 años, con una cara muy triste, con una mirada de mucho odio, mucha envidia, si se quiere, con la mamá al lado, diciéndole, en algún momento la mamá le dice que no se preocupe, que ella va a ser una gran estrella de cine, y que le prometa que nunca va a ser tan mala como su hermana y su papá, y que nunca va a dejar a su hermana. La niña, la que miraba atrás de las bambalinas, que se llama Blanche, le dice con mucha seriedad, sí, mamá, nunca, te lo prometo, nunca lo olvidaré. En esa escena se sella un pacto, ¿no? Podríamos decir, el super yo marcando, dando esta orden, y la niña asintiendo, y ahí se termina, bueno, después se venden muñecas de Baby Jane, cuando termina, eh, la, eh, cuando termina Jane de filmar del escenario, sale con el papá, aparece una escena también muy, muy linda, que no quiero dejar de tomarla,
en donde Jane, la estrella de cine, de 6 años, quiere un helado y hace un escándalo para que le compren el helado. El papá primero dice que no, después termina comprando el helado y ella en esto de una cuestión de mucho egocentrismo y mucho capricho, no tolerando la frustración de que le digan que no va a tener el helado hasta que consigue que se lo compre. Acá termina la primera, podríamos decir, un primer inicio de la película y después aparece un segundo momento en el que aparecen dos directores de cine o dos grandes productores de cine que comentan ya, pasaron 20 años, que comentan del éxito de Blanche, o sea, la hermana que miraba atrás de bambalinas, y que por qué tenía que seguir teniéndola a Jane en todas las películas, que era su hermana alcohólica, que era el ocaso de la Baby Jane que había sido. Y que ya no querían tenerla más a Jane ahí en estas películas porque arruinaba todo el brillo que tenía Blanche. Espero ser clara, ¿no? O sea, son dos hermanas, una es Blanche, otra es Jane. Jane primero es la Baby Jane, la que es del éxito a los 6 años, y después cuando son grandes se invierten los roles y la que es exitosa pasa a ser Blanche. Y Jane se convierte en una alcohólica que es la sombra de su hermana. Termina esta escena, aparece otra en la que se ve un auto y un portón muy grande, el auto que va avanzando y un accidente. La próxima escena aparecen ellas dos, ya bastantes años posteriores, podríamos decir con unos 50, 60 años ellas, en donde está Blanche en silla de ruedas, en un piso de arriba, en una habitación arriba de una gran casa, una gran casona, que había sido la casona de Valentino, y en el piso de abajo está Jane, que la sirve a Blanche con mucho mal genio, con mucho enojo, alcohólica, tomando muchísimo, y ahí es donde empieza a desencadenarse toda la otra parte de la película, en la cual se torna bastante, podríamos decir, más macabra, si se quiere, aparece todo el odio puesto de ellas dos, cuando Blanche decide que va a vender esa casa y que va a poner a Jane en un asilo, en un geriátrico, a causa también de todo este alcoholismo de ella, con este deseo de Blanche de poder vivir y dejar el pasado y poder rehacer la vida. Blanche vivía viendo sus películas, ese era su único pasatiempo, y Jane también vivía recordando la Baby Jane que había sido de antes, de chiquita, con sus muñecas, vestida con la misma ropa, cantando las mismas canciones, una imagen muy dolorosa y viendo cómo el alcohol va haciendo estragos en su vida. Cuando Blanche decide que va a vender la casa, ella tenía una chica, Elvira, que la iba a cuidar y van planeando juntas esto. Por supuesto que Jane se da cuenta y se le desencadena todo este odio que tiene que ver con los celos, que tiene que ver, podríamos decir, más con los celos que con la envidia, pero se desencadena una agresión destructiva, se enloquece, se desestructura ella, se descompensa y entra en un estado caótico. Ustedes saben que cuando uno es atacado por vivencias muy persecutorias, lo que aparece es un estado de extrema confusión y de extremo caos. Y uno puede llegar a hacer cualquier cosa, es como si las barreras que son necesarias para mantener ciertos impulsos bajo represión, además, con el alcoholismo también las barreras pierden fuerza y los impulsos aparecen de un modo mucho más crudos, mucho más directos.
eh, se empieza a desatar toda una serie de actos muy, muy feos, que no los voy a describir en la película, eh, realmente impactantes por la extrema crueldad que se desata en Jane, y que tenían que ver también con que ella se sentía acorralada porque iba a perder la casa. La llega a matar Elvira, que es la empleada que tenía Blanche, y empieza en un periodo, decimos nosotros, de deterioro, va cayendo, va empeorando, cada vez se va poniendo peor, va entrando en cosas de mayor locura, le deja de dar de comer a Blanche, ya quería que se muera, hasta que en un momento termina la película en una escena con las dos en la playa, Blanche casi muriéndose de hambre porque Jane no le daba de comer, ahí, creo que para sorpresa de todos, porque nadie se lo imagina, y voy a contar el final, Julio, que Julio muy cautamente dijo, no voy a contar el final porque realmente uno no se lo espera, pero ahí Blanche le dice que en realidad el accidente había sido que Blanche manejaba el auto, ella había que, cuando Jane se baja a abrir el portón, el deseo había sido acelerar para matarla. Jane estaba muy borracha, con lo cual no se acuerda del accidente y se corre, zafa del accidente, y Blanche queda apretada por el auto y después da vuelta a los hechos y queda como si Jane hubiera querido matarle y por eso estaba ella en silla de ruedas. Un fin que nadie se lo esperaba, porque la buenita, que era Blanche, termina siendo la más mala de la película, y aparece y termina con una imagen muy impactante, eh, de Blanche volviendo casi a ser una bebé, cantando estas canciones de Baby Jane, y en un momento le dice a Blanche, esto quiere decir que nosotras dos podríamos haber sido amigas. Bueno, con otras escenas preciosas también, y con otra, perdón, que me está apareciendo una cosa acá, que la quiero sacar, no sé cómo sacarlo, bueno. Em, ¿Qué nos queda de la película? Espero que hayan podido entender más o menos lo que fui contando. ¿Qué queda? Que cuando aparece la envidia, cuando aparecen los celos y uno no se corre a tiempo, las dos personas se destruyen. Tiene que ver con la agresión como pulsión, y que es destructiva para todos los que están en la situación. Podríamos pensar que si Blanche, que si Jane, perdón, no se ve acorralada por esta situación en la cual la casa se iba a vender y ella iba a ir a un geriátrico, quizá todo este suceso en donde aparece el odio, que tiene que ver con los celos y con la envidia, no se hubiera desencadenado, no hubiera aparecido con tal magnitud y ella hubiese estado más o menos estabilizada, quizás sí. Quizás si esta situación de afuera, por eso es que siempre tiene que ver la realidad con el cómo vamos a manejar las emociones, y uno se cree que siempre es muy equilibrado y muy santo, siempre y cuando no pase nada de afuera demasiado impactante que nos rompa nuestra estabilidad y haga sacar lo peor de nosotros. Entonces, si esto no hubiese pasado, quizás Jane no hubiese no hubiese matado, no hubiese sacado toda la crueldad que más o menos estaba enjaulada. En una imagen aparece la jaula del pajarito, que hace referencia al encierro con el que vivía Blanche, pero que también hace referencia al encierro que tenía Jane. Las dos estaban encerradas. Cada una
con su propia locura, cada una con su propia historia, cada una con su propio pasado, que no dejó que puedan seguir viviendo. A ver, si yo les dije que esta primera escena del helado, cuando era chiquita Jane, la rescataba, porque de algún modo Jane era mucho más niña, era mucho más, estaba menos perturbada que Blanche, que estaba mirando con tanto resentimiento, con tanto rencor detrás de las bambalinas, y que tiene que prometerle eso a la mamá, que va a ser el peso y la cadena que va a llevar a lo largo de toda su vida. Blanche masticó esto, se tragó esta promesa, logró ser ella una estrella, fíjense la fuerza de voluntad que tuvo, se quedó con ese odio adentro y en algún momento cuando ya no daba más lo pensó y planeó el accidente porque ya no toleraba más esto que tenía que llevar adentro. El accidente salió mal, se terminó quedando ella eh, sin poder caminar y tolerando, por eso toleraba todas estas maldades de la hermana. Por culpa, quizá por culpa, seguramente por culpa, toleró todo eso y se quedó ahí viviendo juntas. Pero las dos se encadenaron. Las dos fueron víctimas, si se quiere, de esta situación familiar en donde la mirada de la madre estaba puesta en Blanche, la mirada del padre estaba puesta en Jane, el resplandor estaba puesto en Jane. De algún modo podríamos decir que esta niña era usada, era violada en algún sentido por su padre, porque los padres vivían de lo que Jane le daba, y que sabemos que en ningún caso, cuando hay tanto exceso, los niños pueden tener una vida posterior feliz. Miremos los casos de tantos famosos que han sido, como dijo Julio, que han sido abusados y que han sido por sus padres y que han tenido un final tan triste. Pensemos nomás en Michael Jackson. No se puede coser algo que quedó roto desde los inicios, es casi imposible hacerlo. Lo otro que pone la película y que lo muestra bastante bien es cuando es la función que tiene el alcoholismo en Jane. Ustedes saben que no es casual que aparecía ella como alcohólica, tenía que el alcoholismo siempre tiene que ver con este vacío oral, con esto de estar mamado, necesitar a mamá. Jane aparecía siempre con su papá, no con su mamá, con algo que tiene que ver con esto, esta voracidad y este vacío de sentir que nunca se va a poder llenar lo inllenable, algo que es de otro orden, y que tiene que ver como toda adicción con cosas que no pueden ser dichas, que no pueden ser enlazadas, que hay algo que quedó ahí sin poder enlazarse, sin poder unirse. Parecía que en la película el alcoholismo de ella había estado más moderado, con ciertos picos, pero que vuelve a hacer pico, reitero, cuando se entera que va a quedar sin la casa, que va a quedar en la calle, que va a quedar sin el sustento. Entonces, ahí ella vuelve a acudir a esto como para poder tolerar el vacío y la desesperanza, la desesperación que siente y después vuelve a querer de algún modo también reconstruir el pasado, que es lo único que ella tenía en su vida que le había dado sentido, perdón, a su vida. Em, em, bueno, a ver si me pueden ayudar, me quieren escribir alguna otra cosita que les haya quedado a partir o a raíz de la película. Mientras ustedes lo piensan, los celos, ustedes saben que es el gran tema de disputa siempre en toda familia y más, como yo digo, cuando hay hijos del mismo sexo, a veces viene bien tener hijos mezclados, los celos se hacen muy presentes, es imposible que uno como padre pueda mirar a los hijos
del mismo modo, con la misma intensidad. Hay que aceptar las diferencias, no es lo mismo un hijo que viene en primer lugar, en segundo, en tercero, en el último. No todos vienen en las mismas circunstancias y no siempre uno está en el mismo lugar y con las mismas capacidades. Esto que muestra la película con Jane de querer ser la única y hacer los caprichos es mucho más normal, si se quiere, esperable, es mucho más cotidiano y es mucho hasta más saludable que el quedarse en una cuestión de pseudo madurez o como no inmutarse o no reaccionar frente al éxito del otro. Si uno de los hermanos es muy mirado, lo esperable es que el otro haga algún capricho o haga algo para que a él también lo miren o a ella también lo miren. Pero no quedarse. Cuando uno de los niños se queda muy ensimismado, se queda muy cerrado, muy rígido, muy quieto frente a ciertos éxitos de los otros, ahí hay que prestar atención. Es más fácil, es mejor, es más sano hacer berrinches. Los berrinches son normales de los niños y tienen que suceder. No berrinches en adultos. En adultos ya es esperable que esos berrinches hayan dado lugar a la comprensión, al encuentro, a ciertas discusiones, que de todos modos entre los hijos, entre los adultos, sigue habiendo berrinches, sigue habiendo pedidos y reclamos infantiles que tendrían que ser de otra época, pero que aún hoy siguen pasando. ¿Por qué no me cuidaste a mi hijo y cuidaste al de mi hermana? ¿Por qué a mi hermana le regalas plata y a mí no? ¿Por qué esto? ¿Por qué que uno a veces dice, ¿por qué tengo que estar dando explicaciones a los hijos que ya son adultos? Yo puedo hacer lo que quiero, puedo dividir mi dinero como quiero. Eh, bueno, todo este tipo de situaciones que marcan que no se acepta la diferencia, que marcan que uno tiene que entender que no se puede siempre estar midiendo con la misma moneda. Hay formas distintas de dar, a veces a uno le da más afecto, a otro le da más dinero, a otro le da más presencia, son diferentes modos que tienen que ver con lo que uno siente que el otro necesita y con lo que uno puede. Somos seres eh, castrados, no somos perfectos, no podemos todo. Y uno como hijo también tiene que aceptar que el otro no puede darnos todo y que el otro no tiene por qué tener todo. Aceptar la limitación, aceptar esto es fundamental para que uno pueda tener un buen vivir, para que uno pueda enfrentar bien las vicisitudes que nos trae la vida. El que hayamos integrado bien estos momentos primarios, de esta envidia primaria, se va a mostrar después en que uno va a tener sensaciones feas, va a tener enojos, va a tener resentimientos, va a tener envidia, pero va a primar el amor, va a primar la gratificación, va a primar la ternura, va a primar el agradecimiento. O sea, ¿qué quiero decir? Que estas emociones también van a estar presentes y que se van a poner más fuertes o se van a intensificar si estamos frente a situaciones que sentimos injustas, que sentimos que no corresponden, que sentimos que la vida nos está jugando un momento difícil. Es normal. Ahora, tenemos que poder tramitar esto y tiene que poder ganar estas otras sensaciones, estas otras pasiones que tienen que ver con la pasión del eros, con la pasión del amor. ¿eh? Entonces, que uno en un primer momento, el niño, pase por estos momentos de envidia primaria, después tiene que dar lugar la integración y tiene que aparecer la gratitud por todo lo que recibe. Es importante que en estos momentos como adultos uno pueda ver si aparece la gratitud y si la gente que tenemos cerca también manifiesta gratitud. La generosidad es otro de los aspectos que viene vinculado a esto cuando prima lo bueno, cuando prima el amor. Les voy a leer un último pedacito para ir terminando, para ir cerrando. Eh, ser adulto significa
animarnos a enfrentar el dolor de ser quienes somos y no la maravilla que éramos de bebés. Envidia tenemos todos, eso tenemos que aceptarlo. El punto es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que sentimos? ¿Destruimos o preservamos? Gran pregunta. ¿Mm? Con mis comentarios, con mis actos chiquititos, concretos, cotidianos, ¿destruyo el vínculo o estoy preservando y tratando de construirlo? ¿Qué hace el otro con el vínculo que tiene conmigo? Con las pequeñas cositas. ¿Lo trato de preservar, trata de que sea mejor o lo está destruyendo, lo está socavando sin darse cuenta? ¿Mm? Hacer pie en las cosas buenas que tiene el otro, poder tolerar las diferencias. También preguntarnos qué posibilidades tengo yo de alcanzar lo que el otro tiene. ¿Lo quiero realmente a lo que el otro tiene? Entonces le pregunto, veo cómo hizo para tenerlo, me nutro, aumento mis posibilidades, incorporo, escucho, tomo lo que el otro me dice, porque si no, se va a producir un empobrecimiento del yo, un empobrecimiento de nosotros mismos y un empobrecimiento de los vínculos. Eh, eh, bueno, con esto más o menos vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando la clase de hoy. Si tienen algún comentario, algo que decirme, escríbanlo ahora, yo lo puedo leer, lo seguimos pensando. Me acordaba mientras preparaba la clase un comentario más de esto de esta actriz, de estas grandes actrices. Dicen que las dos eran muy malas y que además que se llevaban muy mal, que eran realmente que eran bastante poco queridas en el ambiente. Joan Crawford adoptó 4 hijos, no podía tener hijos a pesar de que se casó varias veces dicen que pegaba mucho a los chicos, que los trataba muy mal, que realmente era una mamá muy difícil. Antes de morir, deshereda, parece que en Estados Unidos se puede deshereda a 2 de sus hijos y una de ellas después hace un libro que parece que es terrible, no me acuerdo cómo el nombre era algo así como Mamita Querida, en donde, bueno, se desquita y habla cosas terribles de esta mamá, pero que muestra esta cuestión, esta cosa tan maravillosa, por algo los directores y hacen que las películas sean tan famosas y tienen ese ojo y esa mirada tan especial, eligió justamente a actrices que en su vida real tenían mucho que ver con lo que la película mostraba. Estos vínculos, esto que muestra la película, por supuesto que está tomado y potenciado a la millonésima parte, pero de algún modo sirve para ejemplificar estas emociones, estas pasiones que están tan sombrías y tan ocultas, para darles un poco de luz y para ver que aparecen un poco más claras, otro poco más ocultas en todos los vínculos y en los vínculos más cercanos más. ¿eh? Porque esta mirada inicial que tenemos es la mirada básica de las personas que nos crían, de las personas que nos quieren y las que después van a hacer en cómo nosotros nos miremos y miremos el mundo. Bueno, dejamos acá. ¿Quieren hacer algún comentario? Nos despedimos, si no, hasta la próxima. Espero que les haya servido la clase. Vamos a estar continuando el próximo miércoles a las 4 con la ira. Vamos a hacer seguramente 2 clases, vamos a tomar la misma metodología de hoy, vamos a conversar un poquito y después quizás les recomiendo alguna película para que la puedan ver y sigamos pensando en estas pasiones tan humanas y tan originarias que están acompañándonos desde siempre. Hasta la próxima. Chao, chao.